finales de la primavera en Puerto Vallarta. Las bugambillas estallan en colores justo a tiempo para las celebraciones. Mi casona antigua, encaramada en una colina con vista a la bahía de Banderas. Parecía vibrar de emoción. En 2 semanas cumpliría 55 años. Una cifra que más que una edad parecía un mojón en el camino. De esos que te hacen bajar la velocidad para no perderte el paisaje. Pero esta no era solo una fiesta para mí. Era el lanzamiento de la beca para mujeres artistas Esparza. Un sueño que acariciaba desde que mi madre falleció. Ella era artista en todos los sentidos, podía transformar un pedazo de madera flotante en escultura o un retazo de seda en algo digno de enmarcar. La beca daría a las chicas locales la oportunidad de perseguir sus ambiciones creativas sin preocuparse por cómo pagarlas. El alma de la noche sería mi vestido azul zafiro, cortado al bies, con un corpiño ajustado y una falda que fluía como el mar. Lo había diseñado siguiendo un boceto antiguo de mi madre, con apenas unos retoques, como si la estuviera cosiendo de vuelta al mundo puntada a puntada. La seda venía de un taller familiar en Oaxaca, y los bordados los hice a mano bajo la luz suave de mi cuarto de costura. Federico, mi único hijo, estaba entusiasmado con los planes desde el principio. Su esposa, Paloma, no tanto. Sonrió cuando le conté sobre la beca, pero fue una sonrisa frágil, como la que das cuando no entiendes un chiste. No ofreció ayuda con los preparativos, ni sugerencias, ni preguntas, solo un silencio frío y vigilante. Me dije que no era nada, que hay gente que simplemente no tiene el don para planear fiestas. Aún así, una sombra de inquietud se quedó conmigo, como un hilo suelto esperando a ser jalado. La aparté y volví a mi lista de pendientes: flores por encargar, menús por cerrar, invitaciones por confirmar, el vestido, colgado en su funda. Parecía brillar en un rincón de mi cuarto de costura, una promesa de la noche que se acercaba, una promesa que planeaba cumplir mientras avanzaba hacia los días por venir. Paloma y yo nunca hemos tenido una pelea abierta, pero eso no significa que el terreno entre nosotras no esté minado. Desde el principio hubo una tensión que nunca pude nombrar un filo bajo el azúcar, una medición cuidadosa en cada interacción. Empezó con cosas pequeñas, en una cena de recaudación. Organicé una reunión entre un posible donante y una joven artista que mentoré. Al día siguiente, descubrí que la información del donante había desaparecido misteriosamente de mi lista de correos. Paloma dijo que había estado ayudando a organizar mis archivos en la laptop de Federico y que por error lo borró. Luego estaban los vestidos. 2 veces llegó a mis eventos con vestidos inquietantemente similares a los míos, mismo tono, mismo corte, mismo estilo de detalles. Lo descartaba con una risa, diciendo que era coincidencia, pero yo sabía lo intencional que podían ser esas elecciones. Y en las reuniones familiares, tenía la habilidad de presentar mis ideas como si fueran suyas, repitiéndolas al grupo como si se le acabaran de ocurrir. No es que necesitara reconocimiento por todo lo que decía o hacía, pero podía sentir los bordes de su competencia, la forma en que me trataba menos como suegra y más como rival en un juego que solo ella veía. Más de una vez me pregunté si era mi cercanía con Federico lo que la incomodaba. Él y yo hemos pasado por tormentas juntos, años difíciles, tropiezos en la universidad, la enfermedad de mi madre. Hablamos a veces en clave, como lo hacen quienes han compartido silencios y caos. Cuando le mencionaba estas sospechas a Federico, él insistía en que Paloma tenía buenas intenciones y que tal vez yo estaba viendo cosas donde no las había. Lo dejaba creerlo porque era más fácil que deshacer el tejido de su matrimonio, pero aprendí a leer las miradas detrás de su sonrisa, esos vistazos rápidos que me decían que no solo observaba, calculaba. Ese cálculo estaba en sus ojos otra vez el fin de semana pasado, durante un brunch, justo antes de que se inclinara y preguntara, con un tono casi demasiado casual, cómo iba el vestido. 2 días antes de la fiesta,
Pasaba por el cuarto de huéspedes cuando escuché la voz de Paloma, baja pero cortante. A través de la puerta entreabierta, «No se va a reír cuando todos lo vean», dijo. Con las sílabas afiladas como si estuviera cortando un hilo con tijera, me quedé paralizada, con la mano en el pasamanos. Pero antes de que pudiera escuchar más, el crujido del piso me alertó que se movía. Seguí caminando, fingiendo que no había oído nada. Esa tarde, estaba en mi cuarto de costura revisando los últimos bordados del vestido azul, cuando Paloma apareció en la puerta. Sus ojos recorrieron el vestido con esa mirada lenta y evaluadora que he visto en mujeres que eligen armas. «El azul no es realmente tu color», dijo con ligereza, pero las comisuras de su boca no acompañaban sus palabras. «Aún así, buena elección». Luego se fue, dejando el leve aroma de su perfume y una opresión en mi pecho. Me dije que no le diera demasiadas vueltas, pero la inquietud me pinchaba como una aguja escondida. Había invertido meses de alegría silenciosa en ese vestido, y ahora sentía como si alguien hubiera soplado dudas sobre la tela misma. Esa noche, Amalia pasó con una caja de cristalería vintage para la fiesta. Nos sentamos en la isla de la cocina tomando té, mientras ella me veía ajustar la caja. Con la mente en otra parte, «Lorena», dijo con suavidad, «¿sigues con ese otro proyecto del que hablamos el año pasado?» Levanté la vista, sorprendida. No necesitaba decir más. El otro proyecto era nuestro código para el vestido que comencé en secreto tras un incidente particularmente tenso con Paloma. No había pensado en él en meses. Ahora, su pregunta flotaba en el aire, más pesada de lo que debería. Mientras el reloj avanzaba hacia la víspera de la celebración, el día antes de la fiesta, amaneció con el aroma de azucenas y fresias llenando el vestíbulo. La florista llegó temprano, con los brazos cargados de flores que desbordarían las mesas en una mezcla de blanco, rosa pálido y verde suave. Me movía entre las habitaciones, revisando arreglos, asegurándome de que los del catering supieran dónde instalarse, con mi clipboard cerca como un escudo, para la media tarde. Las entregas estaban listas, la mantelería planchada y la plata pulida. Lo único que faltaba era guardar mi vestido. Lo metí en su funda y lo colgué en el maniquí acolchado de mi cuarto de costura, cerrando la puerta con un giro silencioso de la llave. Era más hábito que sospecha, o eso me dije. Paloma llegó justo después de las 3, entrando con una sonrisa que parecía ensayada en el coche. Se ofreció a ayudar con los últimos detalles, siguiéndome de cuarto en cuarto con una retahíla de preguntas casuales. ¿A qué hora llegaban los invitados? ¿Quiénes habían confirmado? ¿Qué familiares darían brindis? Respondí con ligereza, esquivando detalles cuando podía. Pero su interés parecía menos entusiasmo y más espionaje. Al anochecer, la casa estaba en calma y el cielo afuera rayado de dorado. Federico se había llevado a Paloma a casa para cambiarse para una cena con amigos, dejándome en el zumbido tranquilo de una casa a punto de celebrar. Subí a las escaleras cuando mi celular vibró. Era un mensaje de Amalia si algo sale mal. Encuéntrame en el cuarto del jardín, sin saludo, sin explicación. Solo esa línea brillando en la pantalla. Me quedé en el pasillo oscuro, las palabras calando mientras el reloj del recibidor empezaba a sonar. La mañana de mi cumpleaños amaneció clara y fresca, con la luz del sol derramándose sobre los pisos de madera. Preparé café, respiré su aroma y me dije que tendría unos minutos de calma antes de que comenzara el torbellino. Subí al cuarto de costura. Con la pequeña llave de bronce cálida en mi palma, el cerrojo se abrió con un clic y empujé la puerta. El aire se me escapó. El vestido azul yacía en un montón en el suelo, rasgado en tiras irregulares, como si alguien lo hubiera atacado con furia. La seda brillaba débilmente bajo la luz, pero su belleza estaba rota, profanada. Las cuentas rodaban por la alfombra como lágrimas diminutas. Por un momento no pude moverme, con las manos apretando el marco de la puerta hasta que los nudillos se me blanquearon a mis espaldas.
Pasos sonaron en el pasillo. Paloma se apoyó en el marco de la puerta, con una mano en la cadera, sus ojos deslizándose sobre el desastre con una lentitud deliberada. «Ahora veremos de quién es la broma», dijo, con la voz suave, casi divertida. El calor me subió al pecho, una mezcla punzante de rabia y dolor. Mi mente voló a las horas que pasé con ese vestido, el significado cosido en cada costura, el recuerdo de mi madre en la forma de sus líneas. Quería gritar, exigir un porqué, lanzar todas las acusaciones que había guardado por años, pero no lo hice. No le daría esa escena, esa satisfacción. En cambio, pasé junto a ella y me arrodillé junto al vestido, tocando un pedazo de tela con la punta de los dedos, estabilizando mi respiración hasta que mis manos dejaron de temblar. Paloma se quedó un momento, como esperando que me quebrara. Luego se dio la vuelta y se fue, con sus tacones resonando por el pasillo. Me quedé allí, rodeada de los restos, hasta que un golpe suave sonó en la puerta. Amalia entró. Sus ojos pasaron al suelo antes de encontrar los míos. No jadeó ni exclamó, solo cruzó la habitación. Tomó mi mano y la apretó con suavidad. «Tranquila», dijo, con voz calma pero segura. «Ven conmigo». La dejé guiarme, con el sonido de la seda rasgándose aún resonando en mi mente mientras nos dirigíamos al cuarto del jardín. Amalia no dijo una palabra más mientras bajábamos por las escaleras traseras y cruzábamos el sendero del jardín hacia su casita de carruajes. El aire era fresco, de esos que hacen que los colores resalten el verde de los setos de boj, los pétalos blancos cayendo de los manzanos. Adentro, el leve olor a cedro y libros viejos nos envolvió. Me llevó a un armario alto y estrecho en la esquina de su sala. La madera estaba oscurecida por los años. El ojo de la cerradura de bronce pulido por el uso. Amalia sacó una pequeña llave de su bolsillo y la deslizó con un clic suave. Cuando la puerta se abrió, contuve el aliento. Colgado dentro estaba un vestido que reconocí de inmediato, aunque no en esta forma. Hace años había comenzado un vestido dorado plateado, experimentando con seda metálica que cambiaba de tono con cada movimiento. Era un proyecto apasionado que abandoné a medias, distraída por encargos y las interrupciones de la vida, pero ahora estaba terminado. El corpiño era perfecto, la falda una cascada de luz y sombra que parecía viva bajo la suave luz de la lámpara. Perlas diminutas trazaban el escote como una constelación, y el dobladillo barría el suelo con una elegancia que exigía atención. Me acerqué, rozando la tela con las yemas de los dedos. Amalia. Cómo ella sonrió, con una mezcla de picardía y orgullo, después del evento de arte del año pasado, cuando Paloma accidentalmente derramó vino en tu chaqueta. Tuve un presentimiento de que este día llegaría. Tomé el patrón de tu taller una tarde y lo terminé aquí. Pensé que o me lo agradecerías o pensarías que había perdido la cabeza. La emoción me apretó la garganta, densa e inesperada. Esto no era solo un vestido, era una armadura. Cada puntada una capa de protección cosida por alguien que conocía las batallas que había librado en silencio. No sé qué decir, susurré. Di que lo usarás esta noche, respondió, con los ojos firmes. Que la vea entrar viéndote así, que sepa que no ganó. Asentí, aún pasando la mano por la tela, sintiendo su fuerza silenciosa. Mientras Amalia comenzaba a descolgarlo del armario, me di cuenta de que la noche había cambiado. Ya no se trataba de salvar mi cumpleaños, se trataba de recuperarlo por completo. Para cuando los primeros invitados cruzaron la puerta, el vestido dorado plateado era parte de mí. Amalia había hecho su magia con mi cabello y maquillaje, y el vestido se movía con cada respiro, capturando la luz de las arañas y el sol de la tarde que entraba por los ventanales altos. El vestíbulo se llenó con el murmullo cálido de saludos, el aroma de las azucenas y las suaves notas del cuarteto en la esquina. Me quedé un momento fuera de vista, dejando que el ambiente creciera,
Luego, con Amalia a mi lado, entré al salón principal. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen de la sala. Las conversaciones titubearon. Los vasos se detuvieron a medio camino. Los ojos se volvieron primero curiosos, luego abriéndose al ver el destello del vestido, el movimiento de la falda, la forma en que la tela parecía arder bajo la luz. Los cumplidos comenzaron a extenderse, las voces subiendo de nuevo con un dejo de asombro. Sonreí, aceptando sus palabras con gracia tranquila, aunque por dentro sentía el zumbido de la victoria. Al otro lado de la sala, Paloma estaba cerca de la mesa de aperitivos, con un vestido rojo que parecía más para un escenario que para una celebración familiar a abertura alta. Corpiño de lentejuelas, cabello peinado como si fuera a aceptar un premio. Su sonrisa maquillada se mantuvo un momento antes de endurecerse, con los bordes tensos mientras veía las cabezas girar de ella hacia mí. Federico, en medio de una charla con un vecino, miró de Paloma a mí, frunciendo el ceño. Había confusión allí, tal vez incluso sospecha, pero no dijo nada. Solo siguió el cambio de atención con los ojos. Me moví entre los invitados, estrechando manos, intercambiando historias breves, mi presencia dejando una corriente sutil que dejaba a Paloma varada al borde de la reunión. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía el ardor de su frustración desde el otro lado de la sala. Para cuando anunciaron la cena, la noche ya se sentía distinta a lo que ella había planeado, y yo aún no había terminado. Después de la cena, el tintineo de las copas atrajo la atención hacia el pequeño escenario junto a la ventana de la bahía. Subí, con el vestido dorado plateado, capturando el brillo cálido de los apliques, y miré al mar de rostros familiares vecinos, amigos, artistas, familia. Comencé con el motivo de nuestra reunión, el lanzamiento de la beca para mujeres artistas Esparza. Hablé de la pasión de mi madre por la creatividad, su creencia de que el arte podía coser los bordes deshilachados de una vida. Luego, dejé que mis palabras se volvieran más personales. A veces, dije, con voz firme, los hilos que creemos que nos sostienen se cortan, y parece que toda la tela se va a deshacer. Pero lo que importa es cómo tejemos algo nuevo con lo que queda, porque la belleza, la resiliencia y la dignidad no vienen de lo que queda intacto, vienen de lo que sobrevive. La sala estaba en silencio. Salvo por el leve zumbido del cuarteto, vi a Federico inclinar ligeramente la cabeza, como si escuchara algo bajo la superficie de mis palabras. Amalia, sentada cerca del frente, me dio un leve asentimiento. Al otro lado, Paloma estaba sentada con las manos demasiado apretadas en su regazo, su sonrisa aún en su lugar, pero con los bordes deshilachándose bajo el peso del momento. Un murmullo comenzó a extenderse entre la multitud suave, interrogante, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. Cerré con un brindis por las futuras beneficiarias de la beca. Levantando mi copa, los aplausos llegaron en una ola cálida, pero mis ojos no dejaron los de Paloma. Su sonrisa titubeó lo suficiente como para que viera la frustración detrás. Mientras los invitados volvían a mezclarse, bajé del escenario, con el tallo de mi copa frío en la mano, y me dirigí hacia Federico. Era hora de que viera la verdad sin que tuviera que mencionar su nombre. Cuando se sirvió el último bocado de pastel y las risas en las mesas se suavizaron, crucé la mirada con Federico y le hice un gesto hacia el pasillo lateral. Lejos del murmullo de la conversación, saqué mi celular de mi bolso y mostré las fotos que tomé esa mañana, el vestido azul en ruinas irregulares en el suelo de mi cuarto de costura. Frunció el ceño. ¿Cuándo pasó esto esta mañana?, dije en voz baja. Solo 3 personas tienen llaves de ese cuarto, tú, yo y Paloma. Miró hacia el comedor, luego de nuevo a la pantalla. ¿Estás segura? Amalia estaba segura hace meses, dije, con voz baja pero firme. Terminó el vestido que llevo ahora porque pensó que algo así podría pasar. Vi su expresión cambiar de confusión a incredulidad.
de incredulidad a un endurecimiento en la mandíbula. Sin decir una palabra, volvió al salón principal y cruzó hacia Paloma, que estaba cerca del piano con una copa de champán. Sus voces eran bajas al principio, luego se agudizaron. Capté fragmentos cuarto cerrado, acusación ridícula, exagerando. El tono de Paloma subió, quebradizo en los bordes. Algunos invitados cercanos pausaron sus conversaciones, sus ojos desviándose hacia la pareja. La música cubrió la mayor parte, pero no la tensión. Vi la sonrisa de Paloma romperse, su barbilla levantarse en desafío antes de que dejara su copa con un tintineo y se dirigiera bruscamente al guardarropa. Momentos después, la puerta principal se cerró tras ella, con un sonido seco y final. Federico se quedó donde estaba, con los hombros rectos pero pesados, escaneando la sala como si buscara la versión de la noche que había esperado. Supe entonces que la noche había cambiado de nuevo, no solo para mí, sino para él, y no había vuelta atrás. A media mañana, la casa estaba en silencio otra vez, con el aroma de las flores de la noche anterior aún en el aire. Estaba en la cocina, enjuagando tazas de café, cuando escuché el golpe en la puerta. Federico estaba en el porche, solo, con las manos en los bolsillos de su chamarra, los ojos cansados. «Te debo una disculpa», dijo una vez dentro, «por años. Dejé pasar cosas, la defendí. No quería verlo. Anoche, sacudió la cabeza. Estoy replanteándome todo sobre mi matrimonio». Le serví café y me senté frente a él. «Federico, esto no se trataba de humillarla, se trataba de recuperar mi noche, mi dignidad». Ella intentó convertirlo en una broma, pero yo decidí el final. Asintió. Mirando su taza, «Siento que haya tomado tanto tiempo». Esa tarde, la columnista de Sociedad del periódico local publicó una nota sobre la fiesta, elogios radiantes para el vestido, comentarios cálidos sobre el discurso de la beca y una línea punzante sobre invitados maleducados cuya ausencia al final de la noche solo mejoró el ambiente. La leí 2 veces, con una pequeña sonrisa privada tirando de mis labios. Arriba, abrí la funda del vestido y guardé el dorado plateado. Alisando la tela con ambas manos, pensé en la noche anterior, el silencio cuando entré, los aplausos tras mi discurso, la mirada en los ojos de Paloma cuando se dio cuenta de que su plan había fallado. Colgué la funda al fondo de mi closet, sabiendo que lo vería otra vez algún día, no para usarlo, sino para recordar. El vestido era más que tela ahora. Era la prueba de que, sin importar cómo alguien intentara derribarme, siempre encontraría una forma de levantarme más alta,